Somos ICETEF, un lugar para tu familia. Búscanos en redes sociales como ICETEF Chile. Somos ICETEF. Somos ICETEF, un lugar para tu familia. Bendiciones, queridos hermanos, qué alegría es poder estar juntos una vez más en su programa de reflexiones. Quien te habla, el pastor Ronald Durán de la Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar, ICETEF Chile. Contento de poder estar junto a ti compartiendo este tiempo de instrucción, compartiendo este tiempo de edificación, compartiendo este tiempo de reflexión juntos. Estamos transmitiendo por la 15.3 en la señal digital y también en la 38.2 en Punta Arenas, en Nuevos Comienzos Televisión. Y estamos caminando, aprendiendo acerca del libro de Nehemías, este hermoso libro que está en las Escrituras y que nos permite conectarnos con la palabra y con la enseñanza de una forma tan bella y de una forma tan especial. Yo te invito a que te quedes con nosotros y que podamos seguir aprendiendo a la luz de la palabra de este hermoso libro de Nehemías. Este es un nuevo programa de reflexiones para un nuevo día. Qué bendición es poder compartir acerca de la palabra del Señor y poder entender acerca de la importancia de lo que la palabra del Señor hace y de lo que la palabra del Señor ministra. Hoy estamos, ¿verdad?, caminando en este proceso de aprendizaje de la palabra y no lo vamos a terminar nunca. La verdad que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice la Biblia. Hoy, encontrándonos en el capítulo 8 de Nehemías, el capítulo de los nuevos comienzos. Y fíjese que es interesante que en este capítulo se destaca un momento clave en el que Esdras, que es un escriba, expone la ley de Dios al pueblo que estaba reunido en Jerusalén. Mire cómo se ha venido desarrollando la proyección de este libro, cómo hemos venido caminando junto a Nehemías, viendo cada una de estas peculiaridades, circunstancias, eventos y situaciones que se han ido soplayando, enfrentando en medio de este avance. Cuando empezamos a ver el capítulo 7, estábamos trabajando acerca de el cuidado, ¿verdad?, espiritual, la seguridad espiritual, el liderazgo fiel, el liderazgo, ¿verdad?, leal, el liderazgo sabio, y también, ¿verdad?, cuidar la identidad del pueblo, que era uno de los aspectos que debía cuidarse, producto de la dispersión y producto de la cautividad que el pueblo había tenido y que se había, ¿verdad?, desgranado, por decirlo de alguna manera. Entonces este capítulo 8 nos habla acerca de esto, y bajo esta porción devocional, este capítulo resalta la importancia de la palabra de Dios, la importancia de poder tener y poder oír la palabra de Dios, la respuesta humilde y la respuesta reverente ante ella, y la alegría que proviene de entender y de aplicar las Escrituras en nuestra vida. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, del versículo 1 al 3, podemos leer acerca de esto cuando Esdras lee la ley. Dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre
en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es interesante poder entender esta hermosa figura porque hay una celebración de la palabra de Dios. Aquí en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, estos versículos que leímos, el pueblo se congregó con el anhelo. El pueblo se reunió con el anhelo de poder oír la palabra de Dios. Me parece sumamente importante entender la preeminencia de la palabra en nuestras reuniones, la preeminencia de la palabra en nuestras convocatorias, en nuestras sagradas convocatorias. El pueblo se congrega con el anhelo de poder escuchar la ley de Dios, ¿verdad? Y demostrando su deseo de poder conocer y demostrando su deseo de poder volver a obedecer la palabra de Dios. Recuerde que el pueblo había estado disperso, el pueblo había estado desgranado, el pueblo se había sido esparcido, otro llevado cautivo, se había mezclado, habían abandonado la ley, la enseñanza, se había perdido registro de sacerdocio, las murallas estaban destruidas, las puertas estaban quemadas, o sea, estaba arruinado. A este punto ya había muchas cosas que se habían recuperado, pero una de ellas es la importancia de poder recuperar la palabra del Señor. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, nos dice: y resalta la eficacia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder de la palabra, que tiene la capacidad de poder discernir los pensamientos, poder discernir lo que está dentro de nuestra alma. En nuestra alma están nuestros pensamientos, sentimientos, voluntades. Está en nuestra alma, alojado en nuestra alma. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, cuando nosotros recibimos a Cristo, partamos por eso, cuando nosotros recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu de Cristo que vivifica nuestro espíritu que ha estado muerto en delitos y en pecados. Y recibimos el receptor positivo llamado Espíritu Santo, que es como una antena satelital para poder recibir más del Espíritu. Entonces ese receptor positivo está dentro de nosotros. San Juan 10, ¿verdad? San Juan 20, versículo 22 dijo que Jesús soplando les dijo: recibid el Espíritu. Eso no era el bautismo del Espíritu Santo, pero era la regeneración por el Espíritu, que permitía recibir el receptor positivo del Espíritu Santo para poder recibir posteriormente el bautismo del Espíritu Santo, que iba a venir sobre ellos en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí le dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora lo que nosotros podemos comprender con esto es que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice la Biblia en el libro de Efesios que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta espada que tiene dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, es para poder conectar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, pero ayudarnos a generar principios de convicción. Cuando la palabra de Dios se aloja en el alma, genera emociones variadas. ¿Es malo sentir emociones? De ninguna manera. Pero si las emociones no nos llevan a ningún cambio, solamente nos alegramos o lloramos o nos, ¿verdad?, hiperventilamos y tuvimos sensaciones muy lindas, como usted quiera llamarle. Pero si no se transforma en cambio, nosotros tuvimos solamente emociones. Cuando la palabra llega al espíritu,
se transforma en convicción. Y cuando esa palabra que llega en el espíritu tiene un engranaje personal importante, se transforma en un poder. Cuando esa persona que ha recibido a Cristo y tiene el receptor positivo del Espíritu Santo anhela ser bautizada y es bautizada en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, esa persona tiene el primer impacto de la llenura. Y luego, en su vida, va a tener que estar trabajando para estar llenándose continuamente del Espíritu Santo. Entonces, cuando la palabra de Dios llega al espíritu del hombre, por cuanto está el Espíritu Santo actuando de manera poderosa y fuerte, el espíritu del hombre genera una convicción fuerte, afirmada y sellada por el Espíritu Santo, que tiene la capacidad de poder gobernar el alma para que sean gobernadas las emociones, los pensamientos y las voluntades, y para que la carne sea sojuzgada y sujeta en servidumbre hacia la obediencia de Cristo. Por eso que el papel de la palabra en la vida de un cristiano es tan importante, pero también el papel del Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz, y ese es el propósito que tiene. Otro punto importante en este capítulo, ¿verdad? 8, es la respuesta humilde y reverente también de Nehemías ante la lectura de la ley. El pueblo responde con reverencia, el pueblo le responde levantando sus manos y el pueblo responde postrándose en adoración. ¿Hace esto usted en la casa de Dios? ¿Responde de esta manera al recibir la palabra? ¿Responde con adoración? ¿Responde con reverencia? ¿Responde con manos levantadas? ¿Responde con postración ante la adoración? Si lo hace, le felicito. Si no lo hace, le preguntaría por qué. Porque una de las cosas que tiene este proceso, ¿verdad?, de nuevos comienzos del capítulo 8 de Nehemías es poder volver al pueblo a la ley, es poder hacer volver al pueblo a la palabra y a estos nuevos comienzos. Hoy, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, nos enseña que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Santiago 1, versículo 22 nos insta a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Quiere decir que debemos tener una respuesta humilde, debemos tener una respuesta, ¿verdad?, clara acerca de la palabra, responder con adoración, responder con humildad, responder con, ¿verdad?, postración, doblando rodillas, como está escrito: toda rodilla se doble ante mí y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El doblar rodillas es una faceta muy importante acerca del nuevo camino y del creyente. No todos logran comprender la importancia de poder presentar oración a Dios, pero eso lo provoca también la palabra y el mensaje de la palabra. Otro punto importante era, ¿verdad?, lo que establecía Nehemías acerca del entendimiento. Si usted va conmigo al libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículos 5 a 6, nos habla acerca de esta condición de humildad. Abrió Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. No había gente que no estuviera atenta al mensaje de la palabra, el pueblo estaba atento al mensaje de la palabra. Verso 8, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando las manos, humillándose y adorando a Jehová, inclinándose a la tierra. Mire qué interesante. Entonces aquí claramente vemos la respuesta a la palabra de Dios, la respuesta presente a la palabra de Dios. Nehemías 7 y 8 nos hablan también acerca del punto que viene ahora. Dice: el pueblo estaba atento en su lugar, pero me parece interesante que dice el versículo 7 de Nehemías 8: los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelitas, Arías, Josabet, Anán y Pelaya, hacían entender, ponga atención, hacían entender la ley. Por eso que la presencia de maestros de las palabras, maestros de la palabra en una congregación es tan importante. No todos son maestros de la palabra, pero todos deberían tener don de enseñanza. Por lo menos los que sirven en el ministerio de la palabra deberían tener un don de enseñanza, que está registrado en Romanos capítulo 12, los dones de ayuda, ¿verdad? Me parece interesante que dice la Escritura que estos hacían entender la palabra de la ley. Y fíjese qué interesante, y el pueblo estaba atento en su lugar. Vuelve a repetir
Vuelve a repetir que el pueblo estaba atento en el lugar donde se estaba haciendo oír la palabra y estaban atentos a eso. Verso 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente. Eso quiere decir que a veces el libro de la ley no se lee claramente. Si se lee claramente, quiere decir que hay gente que la lee oscuramente, que no tiene revelación de la palabra. Por eso es que es tan peligroso no tener revelación de la palabra. La revelación de la palabra la da la comunión con el Espíritu Santo. Y mucha gente, como no tiene comunión con el Espíritu Santo, tiene la letra, pero la letra mata y el Espíritu vivifica. Si nosotros no tenemos comunión con el Espíritu Santo, lo que nosotros sabemos se puede transformar en nuestra cárcel. Por eso es que la Escritura habla acerca de un escriba llamado Jonatán, que su casa se transformó en una cárcel. La casa del escriba se transformó en una cárcel. Entonces, cuando nosotros somos gente de la palabra, pero no tenemos comunión con el Espíritu Santo, corremos un gran peligro de que el conocimiento se transforma en nuestra cárcel. Porque el conocimiento envanece, hermanos amados. Si nosotros no tenemos un corazón prudente delante del Señor en humildad, se va a envanecer. Dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjese que me parece interesante, dice la versión Nácar Colunga, dice, leían el libro exponiendo su sentido de modo que el pueblo entendiera la lectura. Así se pudo entender lo que se leía. En la Biblia Martín Nieto, la versión de la Biblia Martín Nieto dice, Esdras leyó el libro de la ley de Dios, traduciendo y explicando el sentido. Traduciendo y explicando el sentido. Así se pudo entender lo que se leía. Qué importante poder comprender, hermanos amados, esto, porque hoy día nosotros debemos traducir y explicar. Por ejemplo, hay palabras que están escritas, hermanos, en nuestro idioma, en latín, en español, en inglés, ¿verdad? En la lengua de las naciones. Pero la Biblia fue escrita en lenguas originales. Hay porciones en hebreo, hay porciones en griego, hay porciones en arameo. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura y tomamos una porción, qué bonito es esto que dice, que Esdras leyó el libro de la ley, pero lo tradujo para explicarle qué era, ¿verdad?, lo que estaba ahí, y luego lo explicó el sentido de lo que estaba escrito al traducirlo. Y así se pudo entender lo que se leía, aclarando e interpretando la versión Jerusalén, segunda revisión, dice, Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que se comprendiese la lectura, para que pudiese comprenderse la lectura. Entonces, aquí vemos claramente la importancia de poder asimilar la Escritura en lo que estamos haciendo. La respuesta humilde y reverente. Pero aquí dice el entendimiento y la aplicación de la palabra, para qué se escribió y qué se tiene que entender. La Biblia dice en Nehemías 8, versículo 12, este versículo, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a regocijarse mucho porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Como que él dice, es difícil que alguien se alegre si no entiende las palabras. Pero mira lo que ocurre acá. El entendimiento y la aplicación eran importantes. Los levitas explican y traducen la ley para que el pueblo la entienda claramente. Me parece impresionante este punto. El versículo 12 dice, destaca la alegría que proviene al entender la Escritura. Yo no sé si a usted le pasa, pero como uno es ministro y está leyendo la palabra, está conectado con ella, de repente uno encuentra una porción y cuando el Espíritu Santo le abre el entendimiento y tiene una revelación, lo que ocurre, hermano, es que uno se alegra mucho. Y aquí habla acerca de eso. Ellos se fueron a comer y a beber y a enviar porciones, estaban muy felices porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces aquí nosotros vemos algo tremendamente importante que es otro aspecto. El entendimiento de la palabra nos tiene que llevar a hacer celebraciones. Cuando nosotros nos reunimos, hermanos, en nuestras reuniones, cuando nosotros nos reunimos en nuestras santas convocatorias, Dios es un Dios de fiesta. Dios le dice a su pueblo, le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta.
para que me celebre fiesta, para que me celebre comunión, para que me adore, para que me sirva en el desierto, para que me entregue ofrendas. Eso es lo que le mandan a decir a Faraón: déjame ir a mi pueblo para este fin. Y fíjese qué interesante que se presenta de esa forma, que el pueblo se desata para lo que es la celebración de la fiesta de los tabernáculos. El entendimiento de la palabra los dispara inmediatamente acerca de la celebración. Y aquí dice celebración de la fiesta de los tabernáculos. Hallaron escrito en el libro de Jehová que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne en el mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por toda Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo tabernáculo y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Es decir, que este pueblo celebraba la fiesta de los tabernáculos según lo prescrito por la ley. Esta celebración resaltando la importancia de obedecer la palabra en la vida cotidiana. En la Biblia estaba registrado, en la ley estaba registrado: queremos que celebren esta fiesta. Moisés ordenó, está escrito, y todo el pueblo empezó, ¿verdad?, a oír este mensaje, empezaron a pregonar esta verdad, y cada vez que alguien escuchaba esta verdad, inmediatamente actuaba. Escuchaba la verdad, inmediatamente actuaba. Escuchaba la verdad, inmediatamente actuaba. Por eso es que es tan importante entender que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si uno ama al Señor, entonces tiene que esforzarse por guardar la palabra, pero esa fuerza proviene de la comunión con el Espíritu Santo. La alegría del Señor entonces va a ser nuestra fortaleza. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10, les dijo que hicieran esta celebración. Entonces les dijo: id y comed grosura, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque días santos a nuestro Señor, no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Así lo dice la palabra del Señor, así se declara la palabra del Señor. Filipenses 4:4 nos insta a regocijarnos en el Señor siempre. Pablo lo repite otra vez: os digo, regocijaos. Hay un poder grande, hermanos amados, hermanos que están escuchando, en gozarnos en la palabra. Lee la palabra y te gozas, lee la palabra y te alegras. La Biblia habla acerca de que venga, hermano, a nosotros un óleo de gozo y un manto de alegría. ¿Me permite enseñarle esto? El ser integral, espíritu, alma y cuerpo. El óleo de gozo viene a ser espíritu. El manto de alegría viene hacia el alma. Y la expresión corporal es la danza. La danza en el cuerpo, la alegría en el alma, el gozo en el espíritu. Y el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Cuando el espíritu está fortalecido por el gozo, el alma es cubierta con un manto de alegría y el cuerpo expresa una danza. Por eso es que es tan importante entender que en nuestras santas convocatorias tenemos danza, tenemos alabanza, tenemos celebración, tenemos alegría, porque oímos la palabra y comenzamos a actuar. En resumen, en Nehemías 8 destaca la importancia superlativa de la palabra de Dios, la respuesta humilde y reverente ante la misma palabra, la alegría que proviene en entender la Escritura, poder aplicarla a nuestra vida, y la importancia de obedecer estos mandamientos divinos y encontrar la fortaleza en ella. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro pronto auxilio en tiempo de tribulación. Y cada vez que nosotros nos acercamos, cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que nosotros estamos en la presencia del Señor, entonces empezamos a entender lo que la Biblia nos dice, lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos exhorta. Y esto es una exhortación de la palabra de Dios a nuestra vida, de la palabra de Dios a nuestro corazón. Hoy necesitamos más que nunca conectarnos correctamente con la palabra de Dios. Cuando yo era más pequeñito, estaba, ¿verdad?, creciendo en una comunidad donde decían que la letra, ¿verdad?, mataba, y que al final estudiar la palabra era que uno quisiera hacerse maestro. Nada más lejano de la verdad,
pues ese versículo tiene un contexto. No os hagáis muchos maestros porque vendréis a mayor condenación. El hacernos es construirnos a nosotros mismos. Pero la Escritura dice en el libro de Efesios, ¿verdad? En el capítulo 4, 11, 12 y 13, que Dios es quien constituye los ministerios. Y alguien que lo han constituido maestro de la palabra no va a estar construyéndose a sí mismo, sino que Dios es el que lo constituye. Y cuando es constituido, ese va a estar aprendiendo y ese va a estar, ¿verdad?, dirigiéndose al Señor con un corazón dispuesto y con un corazón alegre para aprender de la palabra. Pero escudriñar las Escrituras nos va a dar vida. La Biblia dice que los de Berea, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eran gente más noble. Y al ser gente más noble, ellos valoraban mucho la palabra. Y cuando Pablo exhortaba la palabra, ellos cotejaban en las Escrituras lo que estaba diciendo para ver si estaba o no estaba de acuerdo a la palabra. Aquila y Priscila vinieron donde Apolos, que era un hombre fervoroso de palabra, pero vinieron y lo llamaron y le discipularon. De los discípulos salen los apóstoles, de los discípulos salen los ancianos, de los discípulos salen los diáconos, de los discípulos salen los servidores, de los discípulos salen aquellos que van a ser instrumentos en las manos de Dios. No pueden salir de gente que no se ha discipulado. Gente que no se discipula, gente que no tiene las herramientas necesarias para poder ayudar a otros. Va a tener siempre una falta, va a tener falta de peso. El discipulado es muy importante para poder caminar en este camino de valoración. Entender la palabra es otra cosa. Hay principios que al no entenderlos, tú los puedes tomar por la obediencia, y es el círculo virtuoso. La obediencia te va a llevar a la revelación. Pero cuando algo se te revela, inmediatamente la revelación te va a llevar a la obediencia. Por eso que es muy importante en qué punto vas a estar, de obediencia a revelación o de revelación a obediencia. Por eso que tenemos que entender y decirle al Señor: Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a entender el mensaje de tu palabra y a poder guardarla en mi corazón. ¿Qué te parece si oramos en esta dirección para que esa palabra sea vida en nuestra vida? Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta, Señor, jornada, implorándote que el poder de tu palabra venga sobre nuestras vidas, y así como lo hizo Esdras, que hizo oír, hizo entender la palabra, y que el pueblo la oyó reverentemente, la abrazó, convocó celebración a Dios en obediencia a la palabra, por entenderla, comerla y comprenderla. Así también nosotros podamos, Señor, celebrar nuestras reuniones con un corazón dispuesto, con el anhelo de poder entender tu palabra, Señor, y poder asimilarla en nuestra vida. Que venga ese entendimiento sobre nuestros corazones sin que falte esa comprensión necesaria. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos para que tu palabra sea, Señor, vida en el corazón de tu pueblo, sin que falte esa porción hermosa para el caminar. En el nombre de Jesús oramos. Hoy estamos frente a un nuevo capítulo de reflexiones, capítulo 8 de Nehemías. Te invito a que nos podamos reunir otro día y poder seguir estudiando juntos este hermoso capítulo de la palabra del Señor. El capítulo 9 es el capítulo que viene por delante. Ya hemos caminado 8 capítulos juntos acerca del libro de Nehemías, y te invito a que abras tu corazón para poder ir creciendo y entendiendo y comprendiendo. Hoy, hermanos amados, queridos amigos, la palabra de Dios es muy importante en la vida de un creyente. Así que quien te habla es el pastor Ronald Durán, de la Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar, ICETEF Chile. Y espero poder juntarme contigo otro día para participar juntos de la palabra del Señor, participar de la instrucción y de la palabra. Estamos en Nuevos Comienzos Televisión, y este es tu programa, Reflexiones para un Nuevo Día. Nos vemos, que Dios te bendiga, y nos encontramos en un nuevo capítulo. Bendiciones.